Te he dicho que era ella. 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 Sí. Era ella con un vestidito andrajoso, blanco. Y entonces casi me muero de miedo. Pero después me ha sonreído. Y yo le he dicho, ¿eres tú, tía? Y ella, pues claro. Y entonces le he preguntado, ¿pero qué haces aquí, tía de mi alma? Y... ¡me has colgado! Ah, como no decías nada. Sí, claro que me ha contestado. Cuando yo le he dicho, ¿qué haces aquí, tía de mi alma? Ella me ha dicho, pues no lo sé, bonito. Así, con una normalidad absoluta. Como quien no quiere la cosa. Y entonces me ha asustado, porque le miraba la cara y era como yo, sí, era como yo. Y tenía mi voz, sí, era casi mi voz. Y entonces me ha asustado y he salido corriendo y de repente me doy la vuelta y me encuentro a papá. Sí, a papá. Con cara de muerto, con 2 agujeros negros en lugar de ojos. Sí, así, todo muerto, como una momia. Y entonces yo le he querido dar la mano, y él también. Y cuando le he dado la mano, en vez de la mano he visto una serpiente y... Ah, las 12. ¿Y a mí qué que sean las 12? ¿A mí qué? ¿A mí qué que mañana tengas que levantarte para no sé qué mierdas? No. No tengo a nadie. A nadie. Tú eres la única que me queda. Sí. Desde que él me dejó. No. 2 no. 3. 3 meses. ¿Te parece poco 3 meses? ¿Qué? ¿Qué? ¿Que la habéis visto? ¿Vosotros? ¿Cuándo? ¿A cenar con vosotros? Que vendría a verme a mí. Pues no. No ha venido. El muy sinvergüenza. Sí. Dímelo. 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 Te quiere más a ti que a mí. Sí. Que he dicho que sí. ¡Que sí he dicho! Solo soy un despojo social abandonado. Eso es lo que soy. Por ti. Por todo el mundo. Por él. A mí no viene a verme nunca nadie. A mí solo me vienen a verme los fantasmas. Y encima tú me cuelgas el teléfono. ¿Y a mí qué? Que sean las 12 de la noche y tengas que levantarte a las 7 de la mañana para trabajar, joder. No. No me cuelgues. No me cuelgues. No te vuelvo a gritar. Te lo juro. No te vuelvo a gritar. Sí. Las pastillas. Claro que sí, primita. ¿Cómo que con qué? Pues me las he tomado con agua, primita, con agua. ¿Por qué eres tan mal pensada? ¿Por qué eres tan cerda, tan asquerosa y tan hija de puta? Eres más fea que el cadáver de tu madre. No, no me cuelgues, por favor. No te vuelvo a gritar.
¿Sabes lo que me ha dicho el cadáver de tu madre esta mañana cuando se me ha aparecido? Oye. 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 Dime. No. Tu marido no. Tu marido no, que es un salvaje. No. A buscarme tu marido no, que me da miedo. No. ¿Por qué me dices eso a mí, primita? ¿Por qué? Me estás humillando. Me humillas. No me merezco que me insultes así. Yo no soy un borracho. No. Eres una puta. Una zorra. Una zorra asquerosa nadando en la abundancia. Tú eres rica y te ahogas en los millones. ¿Te crees que no lo sé? ¿Eh? ¿Puta? No mereces ser de mi sangre. No. Tú no mereces ser de mi familia. Eres una zorra, una puta, una hija de puta. No, no te llamaba para esto. ¿Sabes para qué te llamaba? Para decirme lo que me había dicho el cadáver de tu padre y de tu madre esta mañana. ¿Sabes qué me ha dicho? Que tú no eras hija suya. Que era yo su hijo. ¡Jódete! Sí. La policía. Vienen a casa. Para hacerme compañía. Qué ricos son ustedes. ¿Cómo han conseguido mi teléfono? ¿Ah? Sí. Sí, es él. Sí. En su cartera. ¿Sí?
¿Qué? Accidente. Un accidente. ¿Dónde? Dígale que se ponga. Dígale que se ponga ahora mismo. Que se ponga, hostias. ¡Que se ponga! No entiendo nada. No. Repítamelo. No, no entiendo nada. Sí, estoy sentado, sí. No entiendo nada. Como un accidente. ¿Dónde está? Dígame en qué hospital está. ¿En qué hospital? ¿Cómo? ¿Cómo? Al depósito. Ya. Al acto. Espero que lo que vieron les haya gustado. Y si algo les molestó, es problema vuestro. Si algo les ha perturbado, es su problema. Y si algo no entendieron, es su problema. Si existe otra vida, pretendo disfrutar más de todo aquello que no he disfrutado en esta. Y si algo les ha parecido cruel, duro y triste, les digo que la vida es cruel, dura y triste. Sí. Yo creo en el destino, en los destinos. Pero también creo en que cada uno forja su camino. Y por ello mejor andarlo con pie firme, superando los obstáculos. Todos, absolutamente todos hemos nacido para hacer historia. Pero yo más que ustedes. ¿Cómo es?